Como todos los martes, de 15 a 16 horas, comienza Prohibido Olvidar en Mar del Plata con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy buenas tardes. Saben que estamos grabando del lunes a la noche para el programa del martes. Exactamente. Hoy, a ver, es un tema que lo hemos tocado muchas veces, pero en pedacitos, que es el conflicto de YPF, ahora envuelta en un juicio. Digamos, este no fue lo único que pasó, pero sirve para entender, porque creo que, porque acá todos quieren sacar el lazo del tema, la responsabilidad, y hubo responsabilidades. Tenemos a Woodford Capital, que es el que está haciendo juicio. Claro, para que desprevenido. ¿Y cómo llegó Woodford Capital a esto? Claro, la pregunta es la siguiente, Pablo. ¿Qué hace Woodford Capital haciendo un juicio por YPF que nunca tuvo nada que ver? Bueno, vamos a explicar eso. Déjame, la primera pregunta que a mí se me pasa por la cabeza es ¿por qué este juicio está bajo jurisdicción extranjera? Bueno, eso también tiene explicación. Pero digamos, como que hay que hacer un poquito de historia. Hay una historia local y una historia que no es local, digamos que es internacional. Recordemos primero cómo se llegó a la privatización. Se van a preguntar por qué razón ahí está la jurisdicción neoyorquina, es porque los títulos de YPF se cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces, de ahí donde se establece o donde argumenta la justicia estadounidense, incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que corresponde a su jurisdicción. Digamos, si bien lo que se está planteando son incluso reglamentos internos de YPF, pero bueno, esos reglamentos internos es lo que se está invocando en una jurisdicción donde YPF participa con activos en la bolsa de Nueva York. Claro. De ahí es donde aparece esta adjudicación de jurisdicción por la justicia neoyorquina. Bueno, muy bien. Pablo, ¿qué te parece si escuchamos la columna de...? No, dame, mientras hacemos una presentación, me das tiempo de organizarme con Alberto. Bueno, la columna tuya, Pablo... Que no es columna, es... Bueno, sí, no, es una charla que vamos a hacer durante todo el programa sobre el mismo tema. Se llama Entre buitres y traidores. Muy bien, y vamos a tratar de entender un poco, como dice el título de la charla, el fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF. Bueno, vamos con Alberto. Muy bien. El pasado sábado 26 de marzo, el pueblo cubano acudió a las urnas para elegir a los 470 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el máximo órgano del poder del Estado. Entre los electos hay un 55% de mujeres y un 20% de jóvenes de hasta 35 años. Un 35% fueron reelecciones. Como en todos los sistemas parlamentarios del mundo, los cuerpos ejecutivos se designarán luego del seno de la Asamblea Nacional. La prensa pretendidamente independiente repite desde hace décadas que las elecciones en Cuba se realizan con lista única y que solo se permite un partido político, que es el Partido Comunista Cubano.
Muy poco se dice, aparte de esto, en dicha prensa, del sistema electoral de ese país, por cierto, muy diferente del nuestro y de otros similares. La falta de información no es ingenua o negligente. Según esta versión, entre comillas, objetiva, y lo que ella afirma o insinúa, los más de 6 millones de ciudadanos cubanos que votaron, sobre algo más de 8 millones totales del padrón, tienen una gran masa de tontos que se prestan a ir a legitimar una lista única presentada por un único partido, sin tener o haber tenido en algún proceso previo posibilidad alguna de opinar o decidir sobre la composición de esa lista. Que tal vez lo hagan por ignorancia de lo que ocurre en otros países supuestamente libres y democráticos, entre comillas, o que lo hacen obligado por un régimen tiránico que a punta de fusil los saca de sus casas y los fuerza a depositar en una urna una boleta intrascendente, porque todo está resuelto ya de antemano por una pequeña minoría desvinculada del conjunto del pueblo. Hay que agregar en primer término que en el sentido que nosotros damos a la expresión partido político, es decir, esencialmente una organización cuya función principal es presentar candidatos a las elecciones para ocupar cargos gubernamentales, en Cuba no es que haya un solo partido, no hay ninguno. Existe sí una organización con el nombre del Partido Comunista de Cuba que no presenta ningún tipo de candidaturas a las elecciones, sino que su función es discutir y proponer políticas de largo aliento a la sociedad cubana. No es, como en la práctica sucede con casi todas las afiliaciones a partidos políticos en Argentina y otros países, una organización a la cual cualquiera que lo desea se afilia o es invitado o solicitado de afiliarse, sin que el que lo invita conozca en la mayoría de los casos casi nada del nuevo afiliado. Para llegar a ser miembro del PC cubano hace falta en primer término ser propuesto por asambleas de trabajadores por ser los mejores compañeros o trabajadores, y allí comienza un proceso de selección con el estudio de la autobiografía del posible miembro, verificación de su veracidad y otros procedimientos. Se supone que los miembros del partido son los mejores, los más ejemplares de la sociedad, y por lo tanto no solo se requiere que sus compañeros lo vean así desde el principio, sino que esto debe mantenerse en el tiempo, pudiendo ser separado del partido en caso contrario. El concepto de partido, no como herramienta electoral, sino como orientador del proceso de independencia nacional, proviene del Partido Revolucionario Cubano de José Martí. El proceso de nombramiento de las autoridades estatales corre por un camino completamente diferente. En las circunscripciones, o divisiones de los municipios, se hacen asambleas donde cualquier ciudadano puede proponerse o postular a otro vecino, sea o no miembro del partido o de cualquier otra organización. No existen partidos políticos como intermediarios entre los ciudadanos y el Estado, como por ejemplo en Argentina. Se discute y se elige por voto directo y secreto la representación de la circunscripción entre un mínimo de 2 candidatos. Esta a su vez se reúne. Bueno, hemos tenido un inconveniente. Sí. Que ya lo arreglaremos. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, ya seguimos. Si querés, Pablo, mientras tanto empiezo a comentar lo de IPF. Dale, empecemos por lo menos con... Vamos a empezar a contar cuáles son las claves para entender el fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF. Esto comienza así. Una jueza de los Estados Unidos le dio la razón a los demandantes y señaló que fueron perjudicados por la estatización al no realizar una oferta por las acciones que poseían en la compañía. Si me permitís, Sí, yo lo sí. tengo preparado a Cortés y que termine Bueno, la columna. bueno, muy bien. No existen partidos políticos como intermediarios entre los ciudadanos y el Estado, como por ejemplo en Argentina. Se discute y se elige por voto directo y secreto la representación de la circunscripción entre un mínimo de 2 candidatos. Esta a su vez se reúne luego con las de otras circunscripciones y se van eligiendo en un sistema piramidal hacia arriba las asambleas municipales, provinciales y nacionales.
A medida que se asciende en esta pirámide, se suman a las candidaturas de base, propuestas de esta forma, otras que surgen de las comisiones de candidaturas integradas por representantes de las organizaciones sociales, tales como la Central de Trabajadores, asociaciones de campesinos, etc., que proponen la mitad de las candidaturas. La otra mitad proviene de los delegados de base. Estas postulaciones, desde ámbitos que no son meramente locales, sino que tienen una representación territorial mucho más amplia, permite que, por ejemplo, hayan sido diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular personalidades como Silvio Rodríguez, Arnaldo Tamayo Méndez, el primer astronauta cubano, y en esta última elección del 26 de marzo, el ahora ingeniero Elian González. Se trata del niño cubano de 6 años que en 1999 fue llevado por su madre a Estados Unidos en una embarcación que naufragó, falleciendo la madre y protagonizando toda la nación cubana una gesta por la devolución del niño a su padre, residente en Cuba, mientras que los familiares maternos en Miami pretendían apropiárselo para que viviera allí, separado de su padre, en contra de toda legislación nacional e internacional. Todas estas candidaturas, así surgidas, particularmente en el caso del nivel más alto, la Asamblea Nacional, son objeto de debates en las comisiones de candidaturas, presentándose cuestionamientos y hasta denuncias y casos en que las mismas son desaprobadas y reemplazadas por otras. Finalmente, las listas de representantes locales o nacionales van al voto secreto de todos los ciudadanos que pueden votar a todos, solo a algunos o a ninguno. Es decir, a diferencia de otros sistemas, como el nuestro, el elector tiene derecho a tachar a algunos candidatos y no está obligado a votar toda la lista sábana. Cada candidato debe obtener individualmente más del 50% de los votos para resultar electo. En esta ocasión, el 72,1% votó lista completa y el resto lo hizo parcialmente. Hubo 6,2% de votos en blanco y 3,5% de anulados. Los escrutinios son públicos, es decir, que cualquier ciudadano puede asistir, a diferencia de nuestro sistema donde solo pueden hacerlo los fiscales designados por los partidos políticos. Las urnas son custodiadas por niños en edad escolar. Esto es posible, evidentemente, porque no se registran hechos de violencia política. Todos los cargos son revocables y ha habido a lo largo de varias décadas decenas de casos. El voto no es obligatorio. Sin embargo, la asistencia fue en esta ocasión del 75,9%, muy superior a la que suele haber en los Estados Unidos y en varios países latinoamericanos. Los detractores de la Revolución Cubana señalan que en vida de Fidel solía superar el 90% y que por lo tanto ha caído. Es real que la pandemia produjo en Cuba, que desde la desaparición de la Unión Soviética había apostado fuertemente al turismo para sobrevivir al colapso del socialismo real europeo, un fuerte cimbronazo al que se agregaron otros factores y el recrudecimiento del ilegal bloqueo estadounidense, repudiado 30 veces en votaciones de la Asamblea General de la ONU, la última vez por 184 contra 2 votos. Por supuesto que las consecuencias económicas en la vida del ciudadano cubano, a pesar de la elevada conciencia, tienden a producir un desgaste ideológico que se refleja en una menor participación. Pero los valores relativos de esta, y sobre todo la comparación con otros países, muestran que aún se está muy lejos de los objetivos buscados y explicitados el 6 de abril de 1960 por Lester Mallory, vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, cuando escribía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. La elevada participación es sin duda producto del alto grado de involucramiento de la población en la elaboración de las listas y la conciencia de que de su voto depende en definitiva que un diputado sea o no electo. El nivel educativo de la población es muy alto, habiendo sido desde 1959 una de las principales preocupaciones de la revolución. El conocimiento de la situación nacional y mundial por parte de los ciudadanos comunes es, en promedio, bastante superior al de otros países. En Argentina, la constitución vigente fue arreglada entre dos personas, Menem y Alfonsín. Luego, una constituyente
modificó aspectos menores, pero sin tocar lo central arreglado en el Pacto de Olivos. No hubo plebiscito alguno sobre el texto final. En Cuba, la actual Constitución fue discutida por más de 7 millones de personas en más de 111.000 reuniones, que introdujeron significativas modificaciones al proyecto inicial nacido en la Asamblea Nacional. Luego, fue plebiscitado por todo el pueblo en 2019. El sistema institucional cubano es producto de su propia historia y no es posible ni conveniente de ser imitado por otros países, cada uno de los cuales tiene su recorrido histórico particular, y muy mal harían en hacer copias y bien en cambio en estudiar experiencias y recoger conclusiones. Igualmente inaceptable es que otros intentan imponer a Cuba sus propios modelos. Muy bien, claves para entender el fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF entre buitres y traidores. Una jueza de los Estados Unidos le dio la razón a los demandantes y señaló que fueron perjudicados por la estatización, al no realizar una oferta por las acciones que poseían en la compañía. Bueno, acá lo interesante es, porque esta es, digamos, en resumen, lo que plantea la justicia neoyorquina. El tema es cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo llegamos a un juicio con el grupo Bunford Capital? Ahí todo... nosotros hablamos más de una vez en este programa sobre lo que fue la privatización de YPF, lo que fue esta suerte de estatización que a ver, justamente por eso estamos en este problema, porque no fue estatizada, Claro. no fue nacionalizada. Es una empresa mixta, ¿no? Mirá, es una sociedad anónima. Una empresa mixta sería otra cosa. Esta es una sociedad anónima donde sus títulos se juegan en la bolsa de Nueva York. Por esa razón hay un juez donde también hay que decir, la jurisdicción es bastante cuestionable, pero anda que Fernández le cuestiona algo a los norteamericanos. O Bullrich, o sí. Macri, nadie le cuestiona eso, todo, ¿viste cómo somos? Sí. Vamos a empezar un poco cómo fue el proceso de privatización. Vamos por dos partes. Primero vamos a lo que fue lo local. Esto empieza en los 90 con Carlos Menem, José Luis Manzano, que era el presidente, era el ministro del Interior, que sale él con los festejos por la privatización de YPF diciendo que esto iba a beneficiar a los jubilados. Sí. Todavía los jubilados están esperando los beneficios. Julio De Vido y Parrilli como miembro informante en la Cámara de Diputados en una maniobra donde a Menem no le daban los números. Él va con 3 decretos desregulatorios y la ley, el lobby para conseguir la cantidad de diputados suficiente para votar la privatización de YPF se hace desde la OFEPI. ¿Qué era la OFEPI? Era la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, es decir, todas las provincias que tenían yacimientos en sus provincias. ¿Cómo se hicieron las negociaciones? Había una deuda que estaban reclamando las provincias, entre ellas las provincias de Santa Cruz, de 480 millones de dólares, que el presidente de la OFEPI
con José Luis Manzano arreglaron el pago, pero este pago estaba atado a las privatizaciones. ¿Quién era el presidente de la OFEPI? Preguntarán ustedes, gente curiosa. Néstor Kirchner. Ajá. Él fue, junto con José Luis Manzano, lo que armaron el lobby para conseguir la cantidad de diputados que se necesitaba para votar la privatización de YPF, del cual el miembro informante fue Parrilli, que era diputado justamente por la provincia de Neuquén. Todo esto bajo el gobierno de Menem, ¿no? Bajo el gobierno de Menem, y con Néstor Kirchner como presidente de la OFEPI. Sí. Como presidente de la OFEPI, él había sido nombrado en agosto del 91, y junto a Cavallo, a Manzano, elaboraron, por ejemplo, el apoyo de Neuquén y todos estos sectores, del cual Parrilli, el famoso llamado boludo soy yo, ¿no?, de Cristina, a Parrilli, que se emocionó después cuando nacionalizaron otra vez. Digamos, qué oportunidad para privatizarlo de nuevo, habrá pensado Parrilli. Es el que, lo que elaboran todo este esquema, entre ellos algunos que están peleados con el kirchnerismo, la verdad no sé por qué, porque fueron socios, será algún vuelto que se habrá quedado alguno, como Dromi, que fue el famoso ministro que dijo que uno de los mandamientos menemistas era todo lo que será, todo lo que del Estado será privatizado o algo así. Y esta es la historia, digo porque nosotros, esto es nuestra vida, porque la hemos vivido todo esto, y es muy difícil entender cómo Buford Capital nos está haciendo un juicio por YPF. Digo, porque hay toda esta historia. De los que privatizaron, después eran antiprivatistas y le echaron la culpa a Menem, y resulta que si no hubiera sido por Néstor Kirchner, YPF hubiera seguido siendo estatal. Sí. Les doy otro ejemplo de algo que no se pudo hacer porque no hubo decisión política. Por ejemplo, la privatización del Banco Provincia. Sí. El Banco Provincia seguía siendo estatal. Sí. No lo podían privatizar. Y Cavallo echa la culpa del fracaso al plan de convertibilidad porque no se privatizó el Banco Provincia. No sé qué tendrá que ver la escoba con los aviones, pero tenemos dos realidades de una empresa estatal, mucho más importante, YPF, que fue privatizada con el apoyo de la OFEPI, cuyo presidente era Néstor Kirchner, y todo lo que fue el gabinete de Carlos Saúl Menem, que queden claros, sin Néstor Kirchner no se producían las privatizaciones. Ahora, acá también. Es bueno saber esas cosas, ¿no? Yo pienso que sí, porque aparte les digo, Cristina Kirchner era legisladora por Santa Cruz. No nos olvidemos de pequeño detalle. Sí. Digo, porque para entender por qué Buford Capital está en juicio con nosotros por YPF, primero hay que entender esta cosa, ver la historia. También hay una cuestión internacional que se da, que se viene complejizando de anterior a incluso a Menem, que es la cuestión, digamos, cuando vos extranjerizás tu economía, vos después quedás
también, no solamente dependiendo de la realidad nacional, sino también de los dueños. Había entrado en crisis Repsol, y estoy hablando de la época de Rodríguez Zapatero, socialista, se dice él, donde, bueno, ya ellos también habían privatizado la empresa estatal, entró en crisis, y había una oferta de la petrolera rusa, Sí. para comprar, para participar en las acciones de Repsol. Bueno, Zapatero no quiso, dijo, ¿cómo vamos, para qué privatizamos? Para después dejarlo, después compartir poder con una empresa estatal. Incluso hubo también una empresa alemana que quiso comprar Edenor, que Zapatero tampoco quiso, que incluso hasta casi le cuesta sanciones de la Comunidad Económica Europea en ese momento. Y otro de los que estaban en contra de venderle acciones a los rusos era Rajoy, que es el presidente que le sigue a Zapatero. ¿Y por qué digo esto? Porque los rusos venían con plata, pero sí accedió Zapatero y accedió otro importante accionista de Repsol, que ella también una petrolera estatal, que es Pemex. En ese momento estaba Enrique Peña Nieto, presidente de México. Aceptaron a los Eskenazi. Es decir, y los Eskenazi no venían con plata. ¿Con qué venían? Venían con crédito que habían sacado en otro banco, que ellos prometían pagar con las regalías que le hubiera correspondido por YPF. Es decir, no tenían, fueron con crédito, fueron con deudas a... O sea, se quedaron con YPF con promesas. No con YPF, pero con una una parte importante, Sí. que incluso va, el grupo se llama el Grupo Peterson, Sí. de los Eskenazi, que en dos tramos se termina haciendo del 25% de la empresa. A ver, va Gazprom, los rusos, te llevan la plata, lo rechazaste, lo rechazó Zapatero. Lógicamente, algo a su par mexicano le va a tener que decir, porque Pemex tiene acciones en Repsol. Estamos hablando de Peña Nieto, presidente en ese momento de México. Rechazaron a Gazprom, que venía con plata, y aceptaron a los Eskenazi, que venían con deudas. Lo que pagaban con deudas. Claro. Con promesas de pagar, de devolver esas deudas, con las utilidades. Así yo también soy petrolero. Claro. Voy, saco deuda, digo, me voy a comprar unos pozos. Mire, la plata la tenemos nosotros, de última los pozos vamos y los compramos nosotros, que tenemos la guita, no usted. Pero bueno, no tuvimos esa suerte de que no nos fiaran plata para comprar el 25% de YPF. Y acá se arma todo el escenario. Por un lado, la fuerza que fueron a la privatización y después los manejos que se dieron. Fíjense de lo que estoy hablando del presidente de México,
del presidente en ese momento Zapatero de España. Y después vamos a hablar de Mariano Rajoy, que era en ese momento opositor y que después es presidente. En ningún momento estoy hablando de los presidentes argentinos. No. No sé si notaron el ¿Y detalle. qué hacía toda esa gente en YPF? Toda esa gente manejaban el patrimonio público a su antojo. El Estado desaparecido. Estamos hablando gobierno de Néstor y Cristina. Es más, antes de lo que se llamó, mal se llama estatización de YPF, porque YPF sigue siendo una sociedad anónima, si no, no estaríamos en un juicio en Nueva York. No decía, además, una semana antes de anunciar la nacionalización, esta rara que era comprar el 51% de las acciones de YPF, habló con elogios hacia Repsol, una semana antes. ¿Quién? Cristina, Ajá. porque ya era presidente. Claro. ¿Qué es lo que pasó? La crisis siguió, lógicamente. Que vino con la mano vacía, vino con plata, pero Repsol estaba interesado en exploraciones importantes en el norte de África. ¿Qué es lo que hizo Repsol? Que había conseguido, gracias a la OFEPI, y acá los empieza a contar a todos, que presidía Néstor Kirchner, Sí. Manzano, Parrilli, y Carlos Saúl, Domingo Cavallo, entre ellos, habían comprado YPF con título de la deuda externa a valor nominal. Es decir, vos un título de deuda, vos lo pagás a valor nominal y más intereses en el momento de su vencimiento. Sí. Entre tanto es precio de mercado. Bueno, lo pagaron a precio nominal, como si se estuvieran por vencer. Estaban a un 25% de su valor. Entonces, acá juntamos que todos estos manejos, con la anuencia de Néstor Kirchner desde el principio, porque era el presidente de la OFEPI, Cristina desde el principio, porque era el legislador, aparte del lobby de privatizador de YPF. Nadie vio nada de esto, y estamos hablando de Néstor y Cristina, que conocen el negocio porque vienen de una provincia petrolera, a tal punto que Néstor Kirchner era el presidente de la OFEPI, el presidente de la Asociación de las Provincias Petroleras. Digamos, el negocio lo conoce. Nadie vio nada de esto. Debido no vio nada, el jefe de gabinete en ese momento, estuvieron todos, no vieron nada. Y entonces esta maniobra de compra sin plata fueron con una deuda que se supone que se iba a después a pagar con las regalías. Y no es eso nada más. Cuando compran YPF, dándole un valor a los títulos de deuda externa que no tenían, sobrevaloradas en un 70%, 65% en algunos casos, ¿qué es lo que hizo Repsol con la compañía que no solamente tenía reserva de gas para 30 años, que tenía reserva de petróleo para 20 años? Sí. Todo eso Repsol lo vende para financiar las exploraciones en el norte de África. O sea, vende lo que es nuestro. Vende las reservas, claro, que se le dio con YPF. Y ahí, para explorar en África. Para explorar en África. Y ahí entramos en el 2008-2009, donde ya los números no daban para más. ¿Por qué? Porque la Argentina se había quedado sin reserva y tuvo que empezar
a importar energía. Y esa es la crisis que tenemos ahora. Claro. Bien, cuando decimos que el tema de la energía es un tema fundamental, es por estas cosas. Todo eso desencadenó en la pérdida de reservas. A partir de ahí la Argentina empieza a importar energía y la balanza comercial se va al diablo. Empezamos a comprar más de lo que vendemos, un país que vende productos primarios, tenía que importar energía. Y ahí es donde empieza, es el origen de esta crisis. Ahora, entramos a ver cómo llegó Bunford acá. Con la implementación, esta compra llamémosle estatización de YPF, en su artículo 7º decía el famoso orden interna, la reglamentación interna de YPF, creo que es el punto número 7, superado la compra de el 15% de acciones, se tenía que hacer una compulsa pública para ofrecer lo mismo a los demás socios. Bueno, esto fue lo que no se hizo y esto es el eje del conflicto. Cuando se nacionaliza YPF, se modifica los métodos y la repartición de lo que son las regalías. Entonces, Eskenazi ya no tenía regalías para pagar las deudas. Y entonces este conglomerado, Petersen, entra en quiebra. ¿Qué es lo que hicieron en esta quiebra? Hay que decir esto también. Cuando se hizo esta maniobra de comprar sin plata, sin capital, sino con plata prestada, eso se registró tanto en la Bolsa de España como en la Bolsa de Nueva York, la operación. Es decir, todo el mundo sabía, el gobierno argentino no dijo nada. Habló Peña Nieto, habló Zapatero, habló Rajoy, Néstor y Cristina, esta boca no era mía. Bueno, el tema es que Petersen, ya no teniendo lo que había arreglado con Repsol por las regalías, entra en quiebra porque no puede pagar la deuda. Y ahí aparece el grupo Bunford Capital. Le compra las creencias, le compra la deuda. Que es una, estos son los famosos fondos buitres que compran títulos en caída, todo para justamente en los juicios pedir mucho más que lo que está, intereses, capital, venamiento, y bueno, esta gente vive de eso. Pero todo esto que estamos contando es lo que nos llevó a que Bunford Capital nos hiciera un juicio. Que es debatible la jurisdicción norteamericana, sí, es debatible. No sé quién la va a debatir, quién la va a protestar, en definitiva. Pero, digamos, esto es un poco como para entender el entramado de por qué, que es de lo más complicado para entender, porque las cosas que pasaron con YPF, con todo el resto de las privatizadas, es de una historia que es muy difícil de entender por lo disparatada, por lo corrupta, por gente que festejaron la privatización de YPF, después festejaron la estatización del 51% de las acciones, pero la dejaron siendo sociedad anónima. Claro.
No. Porque el resto es privado, el 49 es privado. Y vos fíjate que lo que se está reclamando en el juicio, que son esos entre 12.000 y 17.000 millones de dólares, más intereses, se lo está reclamando el Estado argentino, siendo Sí, no, que el 49% de YPF es de capital privado. Ellos no van a poner nada. No. Porque O sea, se lo reclaman al país, no a la empresa. No a la empresa. O sea, lo tenemos que pagar entre todos. Exactamente. Esto es lo que en definitiva, bueno, hay unas especificaciones más, pero digamos, este era el contexto histórico, el contexto internacional, donde un presidente de México, un presidente de España, con la empresa y con un privado, definieron lo que es la situación actual del juicio, que desde la argumentación argentina, que es válida, porque dice, miren, la reglamentación, primero estamos hablando de la reglamentación interna de una empresa cuyo domicilio social es la ciudad de Buenos Aires, sujeta a la ley argentina y a la Constitución argentina, que por considerar la empresa bien estratégica y todo eso, ha tomado esa decisión. Digamos, hay una discusión ahí. Ahora, no cumplieron con la reglamentación, esto lo dijo Kicillof en su momento, que era la trampa del oso, que al superar el 15% de la adquisición de las acciones de YPF había que comprar con todo, y la verdad que lo que había que hacer era nacionalizar, y a otra cosa, porque esa trampa del oso que hablaba Kicillof, la puso Néstor y Cristina también. Porque ellos eran los legisladores y Parrilli era el miembro informante. Ellos pusieron la trampa del oso, Néstor, Cristina, Parrilli, asociado a Domingo Cavallo, Carlos Menem y Julio De Vido. Entonces, claro que conocían la trampa del oso porque lo habían hecho ellos. Claro. Digamos, yo tampoco escucho a la oposición hablar de esto. No. La oposición de esto, porque también parte de ese proceso de ratificación también fue de Mauricio Macri, como presidente de la República, continuó el juicio en Nueva York. Y con los mismos argumentos, hay que decirlo. Es decir, son lo mismo. La Argentina lamentablemente entró en esta trampa, y la verdad que depende de decisiones políticas salir de estas trampas. Yo recuerdo, todos recordarán, por ahí no se habla mucho, pero es interesante, cómo fue la nacionalización de los ferrocarriles en la Argentina. Empezaron a hacer tanto paro que los ingleses se fueron. ¿Qué es lo que está haciendo Lula en Brasil? Le está metiendo impuestos a la exportación de crudo. Si no te gusta, andate. Claro. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas, pero cuando la decisión es genuina, es patriótica y tiene que ver con el interés nacional, no con la salida transitoria, hacernos de una caja, porque en definitiva lo que buscan YPF llegó a tener una deuda enorme sin recibir ningún subsidio de la nación, mientras que los privados eran subsidiados, estamos hablando de Vaca Muerta, y lo único que hacían era esperar que YPF encuentre los yacimientos para ellos ir a perforar, y eran subsidiados, y seguimos igual.
Bien, es muy difícil entender toda esta porquería, porque todo esto es una porquería. Todo esto es lo que explica la pobreza en el país, Sí. lo que explica por qué razón tenemos más de la mitad de los chicos de la Argentina pobres, es porque la guita se ha ido en todas estas cosas. Hoy se suma también a, y fíjense lo disparatado de todo esto, que nosotros aparte vendemos el crudo a $10 menos el barril, para compensar a los compradores por el costo del flete. Se le quieren pagar el flete que no lo van a comprar. La OPEP reduce, bueno, toda la OPEP va a reducir en más de 1 millón de barriles diarios de producción. Venía en baja, acá aumentaba el combustible, ahora va a ir en alza porque ya tenemos que sumar a lo que fue el año pasado otra reducción de 1 millón, llamamos casi 3 millones de barriles diarios, está produciendo menos la OPEP para aumentar el precio del crudo, que se estaba cayendo por la depresión, y nosotros estamos dependiendo de una jueza norteamericana, de un grupo Bumford Capital, y los responsables son claros, los que fueron. Y lo hemos nombrado todos, tanto locales como externos. Y yo te digo la verdad, a mí lo externo no me preocupa lo nuestro. Sí. Porque todavía nos siguen hablando de causas nacionales y populares, Sí. manga de chanta, que entregaron el litio también, porque Claro, exactamente. esta es la segunda oleada, entregaron también en Santa Cruz 300.000 hectáreas para la explotación de uranio de una empresa canadiense, y este es el resultado. Digamos, por ahí muchos no les interesan estos temas, les gusta más hablar de otras cosas más taquilleras, de Jay Mamón y todo eso, ¿viste? Como si uno pudiera acceder a causas judiciales, y no estamos interesando en las cosas comunes, en las cosas importantes. Estamos hace 15 días hablando de degenerados durante todo el día, y estas cosas no se abordan, y después se sorprenden cuando los índices de pobreza, de inflación, se materializan. Bueno, se materializan no por Mamón, se materializa por otro tipo de degenerados que entregaron el patrimonio nacional y la riqueza del país. Hay más todavía. Sí. Bueno, la jueza ordenó que el monto que el país deberá pagar se defina en un nuevo proceso, dado que no se pudo determinar la fecha en la que el país activó la oferta pública de adquisición de la compañía. Claro, porque no hubo fecha. El demandante es el fondo Burford Capital, que le compró el derecho a litigar a una compañía argentina que quebró tras la expropiación de YPF. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló que la Argentina deberá pagar una indemnización al fondo Burford Capital por la estatización de la empresa YPF ocurrida en 2012. Que en realidad no es por la estatización, sino es por no haber cumplido el punto 7, que es que en ese momento no estaba el grupo Buford, sino estaban los Eskenazi, que era ofrecerle a ellos también porque se terminó pagando a Repsol YPF por esa estatización, no es como dijo Kicillof en ese momento, que nos deben plata. Sí, nos deben 30 años de reserva de gas, 20 años de reserva de petróleo, pero fue Kicillof el pagó, igual que en el Club de París. Sí. Bueno, como decíamos, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló que la Argentina deberá pagar una indemnización al fondo Burford Capital por la estatización de la empresa YPF ocurrida en 2012. La magistrada actúa en lugar del fallecido juez Tomás Griesa. Aseguró que los demandantes tienen derecho a una sentencia sumaria contra la República por sus reclamaciones
por incumplimiento de contrato. En el caso de la expropiación de YPF, pero desligó a la compañía del litigio. Es decir, que será el país y no la empresa que tiene el 49% de las acciones en manos privadas quien deberá responder a la demanda. Además, la jueza Presca decidió que el monto de la indemnización se resuelva en un nuevo proceso judicial, dado que no se pudo determinar la fecha en la que el país activó la oferta pública de adquisición de la compañía, que inició el proceso de estatización. En tanto, nuestro país aún cuenta con instancias de apelación para revertir la medida. ¿Esto se puede apelar, Pablo? Sí, a eso. Es como cuando se apelaba al arbitrio por los límites a la reina de Inglaterra. A ver, por algo el grupo Burford llevó las cuestiones ahí, no vino acá a Comodoro Pi. Claro. Yo creo que esta situación es irreversible. Sí, ¿no? Sí. Digamos, para que esto nunca hubiera sucedido, nosotros tendríamos que haber salido de la bolsa de Nueva York. Burford Capital es lo que se denomina un fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigios de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores. En otras palabras, funciona a nivel judicial del mismo modo que los llamados fondos buitre lo hacen con la compra de títulos de deuda de alto riesgo. Concretamente, este fondo adquirió el proceso de quiebra de dos empresas del grupo Petersen. Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones, en 2008 y 2011. Sí, porque acá les comento, hay una deformación de lo que es la ley de sociedades. Acá cualquier cristiano te abre 10, 20 empresas. ¿Saben cuánto salía abrir una sociedad anónima en esa época? No. Yo lo recuerdo, Sí. salía 3.000 pesos. Ajá. Vos con 3.000 pesos abrís una empresa, con 3.000 pesos constituir la sociedad de otra empresa, era fácil. Si querés ponerle más y encima te compraba una petrolera, pero vemos acá hay una cadena de cafés, cada una es una SRL distinta. Y parece todo como como una cadena tipo McDonald's, ¿no? Pero son todos el mismo dueño. Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. En su estrategia de defensa ante la justicia de los Estados Unidos, el gobierno argentino considera fraudulenta esta operación, por lo que alega que no debería continuarse con el litigio. Claro, eso es lo que tendría que haber dicho en su momento. Claro. Cuando se realizó, porque también la Argentina siempre tuvo lo que llamó Menem el título de oro, la acción de oro. El Estado argentino estaba en condiciones de vetar esa decisión. Sin embargo, todo se cocinó entre Rodríguez Zapatero, Rajoy y Peña Nieto. Muy bien.
El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros. La quiebra de las dos compañías del grupo Petersen recayó en el juzgado mercantil número 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino con la misma lógica en el caso de Marsans, Sí. la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas. Consultados, voceros del grupo Petersen dijeron que con la estatización se modificaron las condiciones con las que el grupo había entrado y devolvía los créditos. Y al no poder hacerlo, muchas acciones se las quedaron los bancos acreedores. Hay que decir una cosa, que cuando se junta la asamblea de accionistas, la decisión que se toma, la toman la mayoría, no la minoría. Que es, digamos, esto que está fuera de discusión en una sociedad anónima, en un consorcio, en una sociedad de fomento. Acá está en discusión, y nos cambiaron. Bueno, mirá, la mayoría. Si vos saliste a comprar sin plata, endeudándote, ya es un problema tuyo. Quedaron un montón de créditos impagos. Por eso las empresas se presentan en quiebra en Madrid. Bueno, el juicio contra YPF. La demanda principal del Fondo de Cobertura se sostiene en que en el artículo 7 del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no solo a Repsol. Además se alega perjuicio, porque tras entrar en la compañía, los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el grupo Petersen, lo que desencadenó en que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas. Bueno, es ahí, en esa asamblea, en donde dice Kicillof que esa era la trampa del oso, que no había que caer. Que era la trampa del oso que puso Néstor, Cristina, Menem, Cavallo y Manzano. Muy bien, Pablo, hemos terminado nuestra hora. Sí, hemos descargado la bronca, Sí. porque la verdad... No terminamos con el tema. No, esto todavía hay... Porque hemos hablado durante todos estos años, pero por ahí en pedacitos. Claro. Bueno, la historia tiene su desarrollo, pero hacía falta por lo menos dejar el testimonio de la historia desarrollada en el tiempo, por lo menos en un bloque de programa. ¿Se podría decir de quiénes fueron los entregadores de YPF? A ver, el peronismo seguro. Yo, por algo me voy del peronismo. El peronismo seguro. Fueron todos cómplices. Muchos de lo que hoy se rasgan la vestidura
siempre está la crítica a Palacio por el tema de la Revolución Libertadora, su participación ahí, y se lo involucra con la fusiladora y todo eso. Bueno, Palacio no fue parte de la fusiladora, termina muy pronto su relación con la Libertadora, digamos, porque hay que decir toda la verdad. La verdad está para ser dicha. Ahora, yo no creo que ni Valle ni Coborno hayan sido fusilados para defender las privatizaciones de YPF. Digo, por lo menos Alfredo Palacio era opositor, y era un fuerte opositor. Pero peor son los traidores, porque en definitiva los que terminaron pisoteando la tumba de los mártires fueron los que traicionaron la causa por lo que ellos murieron. Y eso, digamos, yo siempre hago la referencia con la diferencia entre todo lo cuestionable que pueda tener. Una cosa es la obra de Perón y de Evita, y otra cosa son lo que hicieron los peronistas. Son dos cosas completamente distintas. Muy bien, nos vemos el martes que viene con Prohibido Olvidar. Nos vemos.